Gustavo, muy buenas tardes a todos. Como siempre, un placer, un honor, una bendición estar aquí en CMM Maipú para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y mejor ocasión que esta, imposible, porque estamos en Semana Santa. Y esto es un tiempo en el año cuando toda la familia cristiana en todo el mundo está reunida justamente para recordar la pasión, el sacrificio de nuestro Señor. Así que vamos a estar hablando de eso. Si me ayudan ya con el PowerPoint, con esa primera imagen, porque el tema del cual les quiero hablar hoy lo he descrito así: la pregunta más importante en todo el mundo. En la vida usted se puede preguntar muchas cosas. Le pueden hacer muchas preguntas. Usted puede formular muchas preguntas. Yo les voy a hablar sobre la pregunta más importante que hay en todo el mundo, en todo lugar, en toda nación, en toda cultura. Y para hablar de esto vamos a ir a, próxima imagen, Lucas capítulo 24, que nos habla sobre lo que pasó el día de la resurrección de Jesús. Y vamos a empezar viendo aquí en el versículo 13 de Lucas 24. Dice, y he aquí, dos de ellos, está hablando de seguidores de Jesús, discípulos de Jesús. Dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios. Esos son como 11 kilómetros, a 11 kilómetros de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el rey que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta hermosa asamblea de hermanos aquí reunidos en este lugar. Gracias por todos los que están participando de este culto vía internet, online. Rogamos tu bendición que esté con cada uno de nosotros, estemos presentes o estemos en otro lugar, Señor.
que la unción de tu Espíritu Santo esté sobre nosotros para que nuestras mentes sean abiertas, Señor, nuestros ojos sean abiertos, nuestros corazones sean abiertos, que podamos ver, oír y entender tu palabra hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Próxima, por favor. La pregunta más importante en todo el mundo es esta: ¿por qué fue necesaria la muerte de Cristo? Si usted no sabe la respuesta a esa pregunta, usted tiene un gran problema. Y si sabe la respuesta a esa pregunta, va a estar bien. Jesús dice ahí en el versículo 26, lo que acabamos de leer, Él les dice a ellos, cuando ellos están ahí todos tristes y abrumados porque esperaban otra cosa de Jesús y han visto cómo lo han crucificado y todo, y están con la cara larga, están tristes, y Él les pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Quedémonos aquí en esta imagen por un ratito, vamos a estar hablando de esto un poquito aquí. Entonces, miren, les quiero decir esto, por lo general, los sermones de Semana Santa, a ver, estoy con un detalle aquí. Ya. Por lo general, los sermones de Semana Santa destacan el elemento histórico de lo que pasó sobre la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. En estas oportunidades en las iglesias solemos hablar y tratar de describir de la mejor manera posible cómo fue el arresto de Jesús, el juicio de Jesús, la traición de Judas, en fin, el escarmiento, el juicio, Jesús ante Pilato, cómo lo llevaron al Calvario, cómo lo crucificaron, lo que dijo desde la cruz, cómo lo sepultaron, su resurrección. Y básicamente nos fijamos en hablar sobre qué pasó, dónde pasó, cuándo pasó, cómo pasó. Y eso está bien, ¿no? Es importante que sepamos todas estas cosas y que sepamos todo lo que podamos apreciar sobre estos sucesos, estos acontecimientos. Justamente esta semana el pastor Dani ha hecho algo muy especial este año, en que él se ha propuesto a ir reconociendo en cada día de esta semana lo que había acontecido en esa semana de la Pasión de Jesús. El jueves, en un momento, Dani nos dice a todos, esta es la hora cuando estaban tomando la cena pascual y Jesús y los discípulos. Y nos quedamos ahí mirándonos, ¿no? Ayer, viernes en la mañana, de repente el Dani nos dice, más o menos a esta hora le estaban dando latigazos ahí en el patio de Pilato. Y también ayer nos dice, más o menos a esta hora le crucificaron. Y eso es, y la verdad, el Dani nos ha hecho a todos en nuestra casa reflexionar. Nos ha ido interrumpiendo la rutina diaria, recordándonos esas cosas. Y ha sido una Semana Santa diferente a las usuales.
Pero lo que les quiero decir es que hablar sobre qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó, cómo pasó, a quién le pasó, es importante, pero no es lo más importante. La pregunta más importante es, ¿por qué tuvo que pasar? ¿Por qué fue necesario? Jesús dice a estas personas, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? Esa es la pregunta importante. Ahora, estos dos discípulos que se encuentran con Jesús en camino a Emaús, ellos sabían perfectamente qué pasó, dónde pasó, cuándo pasó, a quién le pasó, cómo pasó. Lo sabían todo. Y Jesús se hizo el leso y él dice, ¿y qué pasó en Jerusalén? Y le contaron todo. Y ahí yo creo que Jesús está pensando, sí, yo sé todo eso, así, a mí me pasó, pues, así, yo sé, pues. A mí me pasó todo eso. Pero aunque estos dos sabían qué, cómo, cuándo, dónde, quién, no sabían la cosa más importante. Y por eso Jesús les dice, pero tan tardos que son, ¿cómo no se fijaron en los profetas? Acá, ¿cómo no saben? ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas? Y eso los tiene a los dos chocados. ¿Cómo? Dicen, no, ¿cómo? Nosotros esperábamos otra cosa. Dicen, nosotros esperábamos que Él era el que había de venir y redimir a Israel. Ellos tenían esta esperanza de un Mesías guerrero, victorioso, que iba a venir y sacar a los romanos y poner el reino de Dios en una forma política y militar. Ellos esperaban a este Mesías combatiente. Pero Él les dice, oh insensatos, tardos de corazón, para creer lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera. Él dice, ¿cómo se sorprendieron tanto de que vieron que crucificaron al Cristo? ¿Por qué esto les ha sorprendido tanto? ¿Acaso no saben que esto fue necesario? Y eso choca con sus formas de pensar y choca con los nuestros. No pensamos nunca en la muerte como algo necesario. Más bien decimos lo contrario. Y si hay una muerte trágica, sobre todo de una persona joven, ¿qué decimos? Esto no debió pasar. Esto no fue necesario. ¿Sí o no? Obvio que sí. Obvio que sí. ¿Cómo se puede justificar una muerte? Esto no debió ser. Esta muerte no sirve de nada. Esto no ayuda a nada. Esto va en contra de nuestros principios. La muerte nos trae dolor, nos trae pena, nos trae tristeza. Nada bueno viene con una muerte. ¿Cómo decís que era necesario? Y es lo que están pensando. Si apenas tenía 33 años, no debió ser. Estamos tristes. ¿Se han fijado ustedes que a veces cuando uno conversa con personas o ha escuchado de conversaciones de personas y si sale el tema de Jesús y a alguien le preguntan, ¿qué opinión tiene usted sobre Jesús? Y dicen, oh, bueno, es que Jesús fue un gran maestro. Jesús fue una persona perfecta, intachable. Jesús fue un libertador. Jesús fue un gran médico, sanaba a las personas. Jesús fue un gran filósofo, enseñaba una filosofía de vida correcta.
Jesús fue una persona que amaba a todas las personas por igual, no tenía ningún prejuicio, ningún racismo, ninguna enemistad en su corazón. Jesús fue un ejemplo de amor al ser humano perfecto. Todo eso es cierto. Él fue todo eso y mucho más. Pero si a uno le preguntan qué opinión tiene de Jesús y sale con una respuesta de esas, te quiero decir que esa gente no conoce a Jesús. Porque esas respuestas así no descubren su verdadera grandeza. Así es como estaban pensando estos. Fue un gran maestro, un gran líder y nos lo quitaron muy tempranamente, no debió morir. Entonces Jesús te está planteando la pregunta más importante que hay. Usted tiene que saber la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué fue necesaria la muerte de Jesús? Y Jesús entonces empieza a explicar las cosas. Dice que empezó desde Moisés hasta los profetas. Próxima imagen, por favor. Ahora, pero antes de eso, la verdad es que si estos eran verdaderos discípulos de Jesús que habían estado con él en alguna forma, aunque no eran de los 12, eran de otros que estaban ahí, si habían puesto atención, hubieran ya sabido la respuesta a la pregunta. Próxima imagen, ahí estamos. Mateo 16, 21. Vamos a ir Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era, aquí está la palabra, necesario. Échate para atrás, por favor. Mateo, ahí está. Era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahí ya lo había dicho. Vamos con la próxima. Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario, ahí está la palabra, necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. La próxima, Lucas 17:24. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, siempre es necesario. Esto va a ser necesario que lo maten, que muera, que padezca. Próxima, Juan 3. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga, díganlo conmigo, vida eterna. La próxima, Juan 12. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús ya les había dicho a sus discípulos que Él iba a morir. ¿Por qué están tan sorprendidos? Pero igual, próxima por favor, miren nuestro texto en Lucas, volviendo ahí, dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Oh, me hubiera gustado estar ahí.
¿Se imagina usted a Jesús tomando las escrituras diciendo, mire muchachos, yo les voy a hablar sobre el Cristo, miren esto, y vamos por los libros de Moisés, y vamos por los profetas, uno por uno por uno, y tenían 11 kilómetros que caminar, estuvieron un buen ratito. Me hubiera gustado escuchar esa exposición de las palabras que hizo Jesús. Yo no estuve ahí. Pero ¿saben lo que voy a hacer ahora con ustedes? Voy a tratar de adivinar de qué cosas les habló. En Moisés y en los profetas. ¿De qué les habrá hablado Jesús? Próxima. Yo creo que les habló de Éxodo 12. Porque ahí está el Cordero Pascual, que es lo que establece la fiesta de la Pascua, lo que justo se había celebrado, y él recién había celebrado la cena pascual con sus discípulos, ¿no es verdad? Y aquí estoy tomando una cantidad de versículos de Éxodo 12, saltando algunos para apurar la cosa, pero a ver. El texto dice, comenzando desde Moisés. A ver, entonces, ¿qué nos dijo Moisés? Éxodo 12:3. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hierra la tierra de Egipto. Recuerda la situación. Israel, el pueblo está esclavizado en Egipto. Dios ha enviado a Moisés, le ha hablado al faraón. El faraón no quiere liberar al pueblo. Moisés le dice, si no lo haces, Dios te va a mostrar su poder. Van a venir plaga y plaga y plaga sobre esta tierra hasta que usted, Señor, deje ir al pueblo del Señor. Y fueron las plagas, fueron 10 plagas, sangre, moscas, oscuridad, en fin. Uno por uno por uno, y el faraón porfiadamente, y llegan a la última plaga, que era la máxima, el juicio de Dios que caería sobre las familias de Egipto con la muerte del primogénito de cada familia. Pero en anticipación de eso, Dios habla con Moisés y dice a los padres de familias que cada familia busque un cordero, que sea mancho, que sea joven de 1 año, que sea perfecto. Lo van a matar y van a tomar la sangre de ese cordero y van a pintar alrededor de la puerta de su casa. Van a enmarcar la puerta de esa casa con la sangre del cordero. Nada pasa por esta puerta porque está la protección de la sangre del cordero. Y así fue. Yo creo que Jesús les habló de esto, ¿no es cierto? Y luego, próxima, miren, ahí en Juan 1:29, Juan el Bautista ve a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y está justo pensando en ese Cordero Pascual, lo sabemos por el texto de Juan. ¿Por qué fue necesario que Jesús muriera? Porque solo Él es el Cordero de Dios. Ahí está la respuesta a la pregunta. ¿Por qué fue necesario que Jesús muriera? Porque Él es el perfecto Cordero. Solo Él. Miren, luego en 1 Corintios, la próxima, 5:7.
Pablo escribe sobre esto y dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Fue necesaria la muerte de Cristo porque así Él fue el perfecto cumplimiento de todo lo que se profetizaba y se vaticinaba en ese Cordero Pascual que liberó al Israel de la esclavitud de Egipto, con la sangre de esos corderos en los marcos de las puertas de la casa. Y nosotros, siendo rociados con la sangre de Cristo, como dice Pedro, también somos salvos de la ira venidera, hermano amado. Por eso fue necesario que Jesús muriera. Alguien diga gloria a Dios. Miren, esto sigue del Cordero, próxima, Apocalipsis 5. Hay una visión del Cordero. Y dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, incluyendo Chile. Aleluya. Gloria a Dios. La próxima. ¿Qué más habrá dicho Jesús sobre Moisés? Yo creo que Jesús también pasó a Levítico 16. Estoy adivinando aquí, pero es lo que yo creo. No se me ocurre cómo habrá pasado por alto este pasaje. Yo creo que encontró muchos pasajes, pero solo voy a hablar de 2. El Cordero Pascual y el día de expiación. Levítico 16 dice: y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos. En esta ceremonia que se hacía una vez al año, el día de expiación, se tomaban a 2 animales macho cabríos, y la suma de lo que ha pasado en esos 2 machos cabríos refleja la acción y la obra de lo que pasó con Cristo. Porque a uno el sumo sacerdote imponía las manos y iba confesando los pecados de Israel, y estaba transfiriendo, estaba imponiendo, cargando esos pecados sobre este animal, que según las tradiciones judías se volvía loco el animal después de eso, y lo tenían que sacar lejos del campamento. Pero el otro animal era sacrificado, era holocausto. Y eso es lo que justamente pasa con Cristo. Próxima imagen, por favor. En 1 de Pedro, capítulo 2, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Por qué fue necesaria la muerte de Jesús? Porque Jesús es el perfecto Cordero Pascual, cuya sangre nos salva y nos protege. ¿Por qué fue necesaria la muerte de Jesús? Porque solo Él pudo cargar sobre sí todos nuestros pecados. Él es nuestra expiación. Jehová cargó en Él toda nuestra culpa, todo nuestro mal, y lo llevó consigo a la cruz. Por eso fue necesaria la muerte de Jesús. Próximo. Pero Lucas nos dice que Jesús, comenzando desde Moisés y pasando por los profetas,
yo no me imagino que pasó horas hablando sobre los profetas. Yo hoy le decía al James, este hueso trae demasiada carne. Demasiada carne, no hay tiempo para ir profeta, viendo lo que dicen de Cristo, pero voy a destacar Isaías nomás. El profeta Isaías recibe de Dios esta revelación sobre el Mesías y lo comprende y lo identifica como el siervo de Dios, pero es un siervo a la vez exaltado, ascendido, glorificado, pero antes de eso, sufriente, castigado, dolorido y muerto. Isaías 42 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él es el Mesías, el ungido. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. No está ahí para destruir al humillado, al pobre, al menesteroso. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperan su ley. Así dice Jehová, creador de los cielos, y el que los despliega, que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. El profeta Isaías está con esta visión del Mesías que Dios está ahí levantando y todo lo que va a hacer por medio de él. Pero luego, al ir avanzando en los capítulos, vamos descubriendo más sobre este Mesías. Próxima, por favor, vamos a Isaías capítulo 50, versículo 6. Él dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Y seguimos avanzando a Isaías capítulo 52. Y aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Aquí hay una escena, en verdad, impactante, tremenda. Reina Valera no lo traduce quizás de la mejor manera. Isaías está recibiendo esta palabra sobre el Mesías. Él va a ser exaltado, va a ser prosperado, va a ser engrandecido. Pero antes de eso, va a ser abusado. Él dice: cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. La traducción en lenguaje actual traduce este texto de esta forma: muchos se asombrarán al verlo por tener la cara desfigurada y no parecerse a un ser humano. Wow. Va a sufrir una violencia increíble. Lo va a dejar irreconocible. Isaías describe la coronación del Mesías. Aquí está este lugar
Van a recibir al Mesías, van a coronar al rey. Están todos los otros reyes ahí reunidos. Y entra el nuevo rey que va a tomar el lugar. Y tiene la cara toda desfigurada. Y los reyes de la tierra están con la boca cerrada. Están asombrados. La traducción del nuevo lenguaje actual lo traduce: muchas naciones se asombrarán y en la presencia de mi fiel servidor los reyes quedarán mudos. Muchas naciones, porque verán y entenderán lo que jamás habían visto ellos. Y pasamos a otro de Isaías, el 53, el próximo capítulo. Aquí llegamos ya al clímax de este cántico de Isaías sobre el siervo de Jehová, el siervo sufriente. Ustedes conocen este pasaje. Y vamos en un momento más a tomar Santa Cena, y este texto nos ayuda a prepararnos en esto, reflexionando sobre este texto, porque dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su mente, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Aquí está entonces Isaías describiendo a este siervo sufriente que va a ser exaltado, pero antes va a ser muerto. Y va a cargar sobre él, como lo del día de expiación, el pecado de todos nosotros. Yo creo que de esto estuvo hablando Jesús en el camino a Emaús. La próxima vamos a terminar la lectura de Isaías. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo al padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. ¿Por qué fue necesario que Jesús muriera? Porque solo Él es el varón de dolores que nos trae salvación. Porque solo Él es el Cordero de Dios, cuya sangre nos limpia y nos protege. Solo Él es el expiatorio que lleva nuestro pecado. Por eso tuvo que morir. Y esta verdad, después la vemos como resuena en el Nuevo Testamento. Miren ahí en el libro de Hechos, hablando sobre el encuentro de Felipe con el etíope. Dice, acudiendo Felipe le ayudó que leía el profeta Isaías. Dijo: ¿qué entiende? ¿Entiende lo que lees? Y él dijo: ¿cómo podré si alguno me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era esta: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él que los trasquila, mas no abrió su boca. Y salto al 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces a Felipe, abriendo la boca y comenzando esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Saltemos la que viene, por favor. El tiempo se me va. Avanza una, por favor. Y una más, por favor.
Una más, por favor. ¿Por qué fue necesaria la muerte de Jesús? ¿Y por qué fue necesaria la resurrección de Jesús? En el versículo 7 de Lucas 24 vemos, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite el tercer día. Estas son las palabras que había dicho el ángel ahí en la tumba. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro a traer las especies aromáticas que habían preparado. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a la tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, aun cuando estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Ya los ángeles habían dicho en esa mañana de resurrección a las mujeres en la tumba, Él no está aquí, porque no solo fue necesario que Él muriera, sino que también fue y es necesario su resurrección. Es necesario su resurrección. Y ahí está el resto de la historia. ¿Qué hay con Jesús? ¿Por qué es importante Jesús? ¿Porque es un gran filósofo? No. Porque Él es importante porque Él dio su vida por mí en la cruz y habiendo luego vencido la muerte, resucitó, creando para mí también oportunidad de resucitar después de esta vida en este mundo. Por eso es importante Jesús. Miren la próxima, 1 Corintios 1 Corintios es 15 del 22 al 25. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pablo dice, estamos en un mundo lleno de filósofos. Tenemos estos filósofos griegos con todas sus ideas. Tenemos a estos fariseos judíos con todas sus ideas y sus exigencias y que quieren señales. Dice, pero nosotros no estamos aquí para hablar de filosofía griega ni de señales judías. Estamos aquí hablando de una sola cosa, Cristo crucificado. No vengo a hablar sobre Cristo como un buen maestro o sanador o filósofo o que amaba a toda la gente. Quiero hablar de una sola cosa, Cristo crucificado. Él dice, ahora yo sé que a los griegos eso no lo entienden. Eso para los griegos es una locura. Para los judíos es una piedra de tropiezo porque ellos no conciben que su Mesías vendría a la tierra para sufrir y no para vencer al tiro. Pero él dice, pero esto es el poder de Dios, la sabiduría de Dios. En la próxima, por favor, versículo 12, ahí estamos. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, es vana nuestra predicación, es vana vuestra fe. Somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solo esperamos en Cristo, somos los más dignos de condenación de todos los hombres. Más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de todos los que durmieron es hecho. Perdón.
¿cuál es la pregunta más importante que hay en el mundo? ¿Por qué fue necesario que Jesús muriera? ¿Y por qué fue necesario que Jesús resucitara? Porque Él, al resucitar, mostró que todo lo que se había dicho de Él era cierto. Él, al resucitar, mostró que Él ha vencido sobre la muerte y sobre el pecado, y que Él es el Rey de gloria. Y dice, Cristo resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Es solo el primero entre tantos los que aman al Señor y que van a ser resucitados por Él en su venida. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Porque solo Él, siendo Dios mismo, hecho carne, el Verbo de Dios encarnado, vino a este mundo tomando forma humana para ir a la cruz y ahí pagar el precio de nuestra culpa, para ser ese cordero pascual, para ser ese chivo expiatorio cargando los pecados, para ser ese siervo sufriente, para hacer lo que nadie más podría haber hecho. ¿Por qué? Como lo he dicho aquí antes, porque el pecado es una ofensa contra Dios y Dios es infinito. Y entonces el pecado, al ser contra Dios, también toma una dimensión infinita. Y lo único que podría satisfacer las demandas de la justicia de Dios y cubrir esa deuda sería un pago de igual valor e igual dimensión al ofendido, es decir, de valor infinito. Y un ser humano común y corriente, o hasta un ángel, si se ofrece ir a la cruz y dar su vida por nosotros, no sirve. Porque su vida no es de dimensión infinita. Pero Jesús, el Hijo de Dios, con todas sus cualidades de Dios y su eternidad, tomó forma humana y en carne humana, representándonos a nosotros, tomó mi lugar y tu lugar y pagó nuestra deuda entera por toda la eternidad. Próxima imagen, por favor. El gran escritor inglés C.S. Lewis dijo una vez: un hombre que se está ahogando no puede ser rescatado por otro hombre que también se está ahogando. ¿Les parece lógico, no? Y toda la humanidad se está ahogando en su pecado. Y un hombre que se está ahogando no va a ser rescatado por otro que también se está ahogando. Entonces cualquier ser humano, Buda, Mahoma, no importa, cualquiera, ¿qué vale su vida? Nada. Está tan ahogándose como los demás. Solamente uno que está afuera, próxima imagen por favor, puede rescatar al que se está ahogando. O sea, solamente uno que trasciende nuestras limitaciones, nuestra pecaminosidad, nuestra condición perdida. Solamente uno que está por encima de todo eso pudo venir y rescatarnos. Pero para hacerlo tuvo que dar su vida. Y por eso Marcos dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por ayudarnos a entender la respuesta a la pregunta más importante que hay.
Oh Señor, oh Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, a entender que tú eres nuestro Cordero Pascual, que tú has cargado nuestros pecados, que tú eres el siervo sufriente. Ayúdanos, Señor, a entender que identificándonos contigo entramos a esta herencia de eterna salvación y resurrección después de esta vida. Oh Señor, ayúdanos a dar testimonio de ti. Que si me preguntan, ¿por qué tú amas a Jesús? Que yo no vaya a decir, oh, yo amo a Jesús porque Él fue un gran maestro. O yo amo a Jesús porque Él fue un gran filósofo. O Él amaba a todas las personas. O Él hacía milagros. Ayúdame, Señor, a poder decir, yo amo a Jesús porque Él vino a este mundo a dar su vida por mí en la cruz. Porque Él fue el perfecto Cordero de Dios que cumplió todas las profecías para traer salvación y redención a la humanidad, Señor. Y por eso yo deposito mi fe en Él. Yo amo a Jesús porque Él me ha dado vida nueva, porque Él me ha cambiado, porque Él me ha revestido de su poder para vivir para Él. Oh Señor, ayúdenos, Señor, a entender la importancia en Semana Santa de la muerte de Jesús, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor.